Este día pues me gustaría hacer una reflexión sobre el tema de la luz del mundo. A veces me da tristeza ver cómo los miembros de la luz del mundo defienden a capa y espada aquello que es indefendible. Y los comprendo y los entiendo porque para ellos el fundamento de su fe han sido 3 hombres que los han engañado, que los han saqueado, que los han tenido como fuente de ingresos y de negocio y que no les ha importado a las vidas de ellos. Simple y sencillamente, pues a ellos lo único que realmente les ha interesado es el dinero. Aunque en apariencia ellos digan que han recibido beneficios, que han recibido pues de alguna manera un aliciente para creer en Jesucristo y para creer en la salvación y para creer en las promesas que las Escrituras nos dicen. Pero los comprendo porque de la misma manera yo también estuve engañado dentro de la Iglesia Católica, a la cual defendía capa y espada. Yo no veía las violaciones de los sacerdotes, yo no veía la incongruencia en las doctrinas, yo no veía, ni quería ver, ni quería aceptar que alguien hablara mal de mi religión o que hablara mal de lo que yo desde mi niñez aprendí. Y más porque yo tenía el firme deseo de ser sacerdote en su momento. Pero yo no puedo hablar de violaciones, yo no puedo hablar de malos testimonios, puesto que yo estuve en un internado de monjas, donde ellas se portaron muy bien conmigo, dentro de lo que cabe. Ellas fueron muy responsables, yo les tuve mucho cariño, les tengo mucho cariño. Sacerdotes pues casi nunca tuve un contacto con ellos, pero lo respetábamos. Recuerdo que cuando estaba en el internado pues llegó un representante de la jerarquía católica y todo el mundo nos presentábamos delante de esa persona y le cantábamos. Entonces las monjas se encargaban, las que tenían la cualidad de hacer canciones y de tocar alguna guitarra, algún instrumento, pues ellas se encargaban de hacer una canción para la persona que venía en representación de algún jerarca católico, o sea, de algún nivel de liderazgo. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que a todos nos sentaron y nos pusieron, lo pusieron enfrente de nosotros y todos teníamos que levantarnos y presentarnos uno a uno. Esto, aparte de la disciplina que teníamos de rezar el rosario, de tener un horario de comida, tener un horario de aseo, tener un horario, una disciplina que nunca fue mala. Pero comprendo y analizo y me da tristeza que a pesar de que después supe de las violaciones y todo ese tipo de cosas que acontecieron con los sacerdotes y que para mí eran cuestión de que cosas que yo ignoré o yo ignoraba, y cuando me confrontaron ante ellas, pues yo las hacía como que no veía, como que no oía, como que no creía, como que no entendía. Pero yo defendía a capa y espada mi fe, mi religión, donde yo crecí, donde yo nací y donde yo tenía mi sustento. Hoy veo a los miembros de la luz del mundo haciendo exactamente lo mismo que yo hacía: defender lo indefendible, de justificar lo injustificable, de creer y defender y creer. Pero realmente yo no conocía a Jesucristo. Yo conocía una institución, yo conocía una reglamentación, yo conocí incluso
hasta me nació el deseo de ser sacerdote. Así también creo que dentro de la Iglesia La Luz del Mundo hay jóvenes, hay personas que quisieran con todo su corazón servir, pero el verdadero llamamiento de Dios no es ese. Por muy bonito que parezca, por muy bonito que se vea, por muy bonito que nos lo pinten, nosotros como creyentes, las personas que están arriba, que están dirigiendo, muchas de las veces nos enseñaron a ignorar el verdadero trasfondo del Evangelio. Quizás en su maldad, quizás en su deseo de que todo el mundo le sirviera, quizás en el deseo de ser la punta, de estar siempre arriba de los demás. Quizás ese era el punto y el deseo que tenían ellos. Pero cuando yo conocí de Jesucristo, a mí me derribó ese ideal de la Iglesia Católica. La quitó de mi corazón. Y así como ustedes, los que salieron de la Iglesia Católica, que salieron de la Iglesia de la Luz del Mundo, pues yo también me sentí solo, me sentí abandonado. Yo le decía a Dios, bueno, ya me sacaste de ahí, ahora ¿dónde quieres que yo vaya? ¿Por qué? Porque yo me sentía solo, me sentía que no había nadie alrededor de mí. Y que nadie me comprendía, porque lo que yo había experimentado y lo que yo había vivido y lo que me daba la certeza en mi inicio no me quedaba muy claro todavía, pero yo sabía y yo de alguna manera había sido apartado de la Iglesia Católica para seguir un camino muy diferente al cual la Iglesia Católica desde mi niñez me trató de inculcar a seguir, a ser un sacerdote, a ser una persona, ¿por qué no?, preparada para oficiar misas, para hacer todo el ritual y Yo tenía ese deseo, pero un día Dios me hizo entender que ese no era el camino que Él tenía elegido para mí. Y yo comprendo, y yo entiendo a Carlos Montemayor, que a su edad defiende lo indefendible. A veces lo veo y me da lástima, me da tristeza, y me identifico, dejando de burlas y dejando de todo eso que muchas de las veces yo hago. Pues comprendo a toda esa gente y me pongo en su lugar y digo, ¿por qué hemos sido engañados? ¿Por qué hemos sido de alguna manera menospreciados cuando Cristo nos quiere tener en un nivel que ninguna institución nos puede dar? ¿Por qué? Porque yo ya entendí que el respaldo de Dios es más importante que el respaldo de cualquier institución religiosa. Tú te paras en un funeral y Dios te da las palabras, Dios te sustenta. Te paras en un hospital y si vas bien, pero bien convencido de que Dios hará algo, Dios te respalda. Si tú vas a un lugar, Dios te enseñará algo sin necesidad de que haya alguien encima de ti, mangoneándote y ninguneándote y dominándote como un esclavo. Eso yo lo comprendí, eso yo lo entendí,